Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época undécima. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. 24. Interrupción de las pinturas de la pasión. Ana Catalina Emmerich vio día por día esta serie de pinturas desde el 18 de febrero hasta el 8 de marzo, víspera del cuarto domingo de Cuaresma, y en ese tiempo sufrió dolores indecibles de cuerpo y alma. Sumergida en estas contemplaciones, separada de todas las sensaciones exteriores, lloraba y gemía como un niño en las manos de los verdugos, y se estremecía retorciéndose sobre la cama. Parecía su rostro el de un moribundo en medio de los suplicios. Experimentaba sed tan grande como la de un hombre que siente abrazarse en medio de un desierto sin agua. Por la mañana su boca estaba seca y su lengua rígida y contraída, de suerte que no podía articular una palabra para pedir alivio, y lo hacía por señas. Una calentura continua se agrega a todos sus padecimientos, y sin embargo, sus dolores habituales y los que sufre por los demás continuaban siempre los mismos. No podía seguir el relato de la pasión, sino después de haber tomado alguna fuerza. No lo contaba todos los días, ni de una vez, sino parándose muchas veces. El sábado 8 de marzo del año 1823 había contado, presa del padecimiento infinito, la flagelación de Jesús, que había sido la visión de la noche precedente y que pareció presentársele casi todo el día. Pero al fin de hubo una interrupción en la serie seguida hasta aquí en las visiones de la pasión. Lo advertimos para mostrar mejor la vida interior de una persona tan extraordinaria y para dar al oyente de este libro un punto de reposo. Harto hemos experimentado nosotros mismos que causa a los débiles cierta fatiga la representación de la pasión del Salvador, a pesar de que fue para nuestra salvación. La vida espiritual y corporal de la monja estaba en unión continua con la vida diaria de la Iglesia en el tiempo. Era unión más íntima que la que pone nuestra vida bajo la dependencia de las estaciones, de las horas del día, del sol y de la luna, del clima y de la temperatura, y por la cual daba un testimonio perpetuo de la existencia y de la significación de todos los misterios y de todas las solemnidades celebradas por la Iglesia en el tiempo. Las seguía tan puntualmente que, en los maitines de cada feria, en todo su estado interior y exterior, espiritual y corporal, se obraba un cambio. Cuando el sol espiritual de uno de los días de la iglesia se había puesto, ella se volvía al instante hacia el sol del día siguiente, como penetrándose todas sus oraciones, todos sus trabajos, todos sus padecimientos, de la gracia especial concedida a este nuevo día, al modo de que una planta se baña en el rocío y se regocija con la luz y el calor de la aurora. Verificábase una relación en todo su cuerpo, no precisamente cuando la campana tocaba el ángelus al anochecer, al cual puede tocarse más tarde o más temprano, a causa de la ignorancia de los que están encargados de ello, sino en el momento real y preciso de una nueva reproducción del orden eterno, a una hora en que a los hombres no les es dado apreciarla por los sentidos. Si la iglesia celebraba una fiesta dolorosa, se la veía abatida y lánguida, pero al comenzar una fiesta de regocijo, su cuerpo y su alma se levantaban animados por un rocío de nueva gracia, y hasta la noche estaba tranquila, alegre, como si hubiesen desaparecido sus dolores. Todo esto pasaba en Ana sin la participación de su voluntad. Pero como desde su niñez había tenido el deseo sincero de ser obediente a Jesús y a su iglesia, Dios había modificado su naturaleza, de modo que se volvía espontáneamente hacia la iglesia, como una planta hacia la luz, aunque la rodeen de una noche artificial. El sábado 8 de marzo del año 1823, después de puesto el sol, habiendo acabado de contar con mucho trabajo las escenas de la flagelación del Señor, se cayó de pronto, y el que escribe estas páginas se creyó que su alma había pasado a la contemplación de la coronación de espinas.
pero después de algunos minutos de reposo, su cara alterada y pálida como la de un agonizante, recobró dulce serenidad y pronunció algunas palabras en el tono afectuoso con que se habla a los niños. Ah, qué niño tan amable. ¿Quién es? Esperad, voy a preguntárselo. Se llama José. Se viene a mí corriendo por medio de la multitud. Pobre niño. Se sonríe. No sabe nada de lo que pasa. Está casi desnudo. Temo que tenga frío. El aire es tan fresco esta mañana. Espera, te voy a abrigar un poco. Después de estas palabras, pronunciadas con tanta verdad, que se podía mirar alrededor para ver si el niño estaba, tomó unos paños que había a su lado e hizo todos los movimientos de una persona compasiva que quiere preservar a un niño del frío. Su amigo no pudo preguntar la explicación de lo que había motivado estas palabras, porque su estado cambió de pronto. Una persona que la cuidaba pronunció la palabra obediencia. Esta palabra era el nombre de uno de los votos por los cuales ella se había consagrado a Dios, y al instante recogió sus ideas como un niño dócil a quien ha llamado su madre despertándolo de un sueño profundo. Tomó su rosario y el crucifijo que tenía siempre sobre sí, compuso su ropa, se restregó los ojos y se sentó. La llevaron desde su cama a una silla, pues estaba incapaz de tenerse y de andar. Era la hora de hacerle la cama. Su amigo se fue para escribir lo que había recogido en el día. El domingo 9 de marzo preguntó a la persona que la cuidaba qué quería decir la enferma ayer tarde cuando hablaba de un niño llamado José. Y esta persona respondió: se ha ocupado mucho tiempo en el pequeñuelo José. Es el hijo de una de mis primas, que Ana quiere mucho. Tengo miedo que esto presagie una enfermedad a este niño, pues ella ha dicho muchas veces que estaba casi desnudo y que temía que tuviese frío. Su amigo se acordó, en efecto, de haber visto a ese niño jugar muchas veces sobre la cama de la enferma, y él creyó solo que Ana habría soñado la víspera con él. Más tarde, cuando lo volvió a ver para que le siguiese contando las escenas de la pasión, la halló más serena y en mejor estado que los días anteriores. Ana le dijo que no había visto nada más después de la flagelación, y cuando le hizo preguntas acerca del pequeño José, de que había hablado tanto, no se acordaba de haber mencionado a semejante niño. Le preguntó cómo estaba tan serena y tan buena. Ella le respondió que siempre le sucedía lo mismo en medio de la Cuaresma, que la iglesia cantaba con Isaías el introito de la misa: regocíjate, Jerusalén, juntaos los que la amáis, regocijaos vosotros que estabais tristes, entregaos a la alegría y llenaos de consolación. Que era un día de regocijo, y que además en el Evangelio del día el Señor había dado de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, y que habían sobrado 12 canastos, que era menester regocijarse. Añadió que la había también alimentado por la mañana con la Sagrada Comunión, y que en ese día de la Cuaresma se había sentido siempre fortificada espiritual y corporalmente. Su amigo dio una ojeada al almanaque de Münster y vio que, además del domingo de Laetare, se celebraba en esta diócesis la fiesta de San José, lo que ignoraba, pues en otras partes esta fiesta cae el 19 de marzo. Se lo advirtió y le preguntó si era esta la circunstancia la que le había hecho hablar de José, y Ana le respondió que sabía bien que era la fiesta del padre putativo de Jesús, pero que no se había acordado de ese niño que tenía su nombre. En medio de esta conversación, se acordó de pronto del objeto de su visión de la víspera. Era, en efecto, una imagen alegre de San José, que con motivo de su fiesta y del domingo de Laetare, se había introducido en medio de las visiones de la pasión. Hemos advertido que el que le hablaba le enviaba sus mensajeros bajo la forma de un niño, y que esto sucedía en los casos en que el arte humano también hubiera podido usar de la figura de un niño para interpretar su pensamiento.
Si, por ejemplo, una de sus visiones de la historia sagrada le presentaba una profecía cumplida, ella veía cerca de la pintura que tenía delante de los ojos a un niño, que en su postura, en su vestido, en el modo de tener en la mano o de llevar en la punta de un palo su escrito profético, reproducía el carácter de tal o cual profeta. Si tenía que sufrir grandes dolores, venía hacia ella un niño dulce y silencioso, vestido de verde, que se sentaba con aire de resignación sobre el borde de la cama. Se dejaba llevar de un brazo a otro o poner en el suelo sin decir nada. La miraba constantemente con afecto y la consolaba. Era la paciencia. Si en un momento de cansancio o de padecer extraordinario, Ana se podía en relación con algún santo, sea por la celebración de su fiesta, sea por intermedio de una reliquia, veía escenas de la niñez de ese santo, y otras veces veía su martirio con las circunstancias más terribles de sus mayores padecimientos. La consolación y aun la instrucción y los avisos le venían por imágenes de niños. Sucedía también que en ciertas penas, en ciertas angustias a las cuales no sabía resistir, se dormía y se transportaba a algún peligro que había corrido en su infancia. Creía, como lo mostraban sus palabras y sus gestos durante el sueño, que se había vuelto una pobre aldeanita de 5 años, que al atravesar un seto se quedó agarrada a las espinas y lloraba. Entonces se reproducían siempre escenas verdaderas de su infancia, y algunas veces se hacía la ilusión a ellas por palabras como estas. ¿Por qué gritas? Yo no tiraré de los espinos hasta que no esperes mi socorro con paciencia, pidiéndolo con amor. Había obedecido a esta orden siendo niña, y la seguía en su vejez, en medio de sus más terribles pruebas, y cuando estaba despierta, hablaba riéndose del seto a donde se había quedado presa, de ese medio de paciencia y de oración que se le había dado como una llave para salir. Ana lo había recibido en su infancia, y lo había omitido con frecuencia, mas nunca le había faltado cuando había recurrido a él. Contó los trozos siguientes de las visiones que la víspera habían interrumpido las escenas de la pasión, al principio de los maitines de la fiesta de San José.